Bienvenidos jóvenes. En esta ocasión vamos a presentar el primero de 3 videos dedicados al tema de cemento. En vista de que se trata de un material tan importante, les hacemos una recomendación en sentido de que tengan el texto de la materia al lado y vayan subrayando las cosas que son más importantes. Nosotros las vamos a ir indicando para que puedan estudiar de una manera más sistemática y eficiente para más adelante cuando tengan las evaluaciones o cuando tengan que aplicar estos conocimientos en otras materias, como es el caso de la materia de tecnología del hormigón. Primero vamos a hacer un pequeño bosquejo histórico diciendo que el cemento no es otra cosa que un desarrollo de la cal. Se podría decir que el cemento es una supercal. Antes del cemento era la cal el aglomerante más utilizado, pero la cal tenía muchas limitaciones, si bien también tenía muchas virtudes, como vamos a señalarlo más adelante, tenía algunas limitaciones sobre todo en cuanto a la posibilidad de fraguado bajo el agua, es decir, la cal común, la cal ordinaria, es un aglomerante aéreo, en tanto que el cemento es un aglomerante hidráulico, es decir, que es capaz de fraguar y endurecer en condiciones de humedad. Más adelante vamos a definir también esto de el fraguado que he utilizado en esta ocasión. Bueno, primero, a manera de historia podemos decir que un ingeniero inglés, el ingeniero John Smeaton, más o menos a mediados del siglo XVIII, haciendo investigaciones para mejorar la construcción de un faro en la parte sur de Gran Bretaña, el faro de Eddystone, descubrió que al fabricar cales a partir de piedras calizas con un poquito de arcilla, se obtenían productos mejorados. Es decir, antes se utilizaba solamente la piedra caliza, para obtener cal, y se consideraba la arcilla como un compuesto indeseable. Pero John Smeaton en sus investigaciones vio que una pequeña proporción de arcilla, en lugar de desmejorar el producto, lo mejoraba. Entonces, con esta idea comenzó a hacer investigaciones y empezó a obtener productos hidráulicos, es decir, productos que eran capaces de fraguar en el agua. Y ahí tenemos, digamos, el primer paso importante para la obtención del cemento que conocemos ahora. Posteriormente, unas décadas más adelante, el francés Vicat comenzó a investigar sistemáticamente los conglomerantes hidráulicos, primero las cales hidráulicas, hasta llegar posteriormente al cemento, y estableció lo que ahora se conoce como el índice de Vicat o el índice de hidraulicidad, que es un parámetro que relaciona la cantidad de metales que vienen de la arcilla, sílice, hierro, aluminio, con relación a los que vienen de la piedra caliza, concretamente el calcio y el magnesio, ¿no? Vamos a hablar más de este tema del índice de hidraulicidad cuando hablemos de las cales. Pero debemos decir aquí que Vicat fue otro de los precursores para la consecución del cemento y fue quien hizo estudios de manera sistemática para conseguir el cemento. Posteriormente vino el señor John Asbden unos años después y patentó lo que llamamos cemento Portland. Es bueno decir aquí que todo lo que vamos a hablar, hasta el último pedazo del capítulo donde vamos a hablar un poquito de otros tipos de cementos, todo lo que vamos a hablar ahora se refiere al cemento Portland, puesto que es de lejos el material más importante para la construcción. Entonces, vamos a referirnos, cuando digamos cemento, vamos a estarnos refiriendo al cemento Portland. El nombre de Portland viene de una localidad en Inglaterra, en Gran Bretaña, que tenía la particularidad de poseer mucho mineral con una coloración muy parecida a la del cemento Portland. El nombre viene simplemente de ahí. Más adelante, unas décadas después, el señor Isaac Johnson mejoró el producto que había conseguido Asbden y que había patentado Asbden, aumentando la temperatura de calcinación en el horno. Él consiguió un lecho fluido, de manera que se conseguía un nuevo compuesto, el silicato tricálcico. La obtención de este nuevo compuesto mejoraba sustancialmente al cemento, como vamos a ver, y es el cemento que tenemos ahora, el que fue desarrollado por este señor Isaac Johnson, gracias a la consecución de este lecho fluido en el horno y al proceso subsecuente de clinkerización o sinterización, que se llama también. Es ahí donde se consigue el clinker
como vamos a ver cuando estudiemos el proceso de fabricación. Por eso se llama clinkerización. Es decir, la piedra caliza mezclada con un poco de arcilla y calcinada nos va a dar lugar a un producto que se llama clinker y que es la materia prima principal para la obtención del cemento. Bien, dicho esto, nos quedamos ahí repitiendo lo que habíamos mencionado hace unos momentos en sentido de que se puede considerar al cemento como un desarrollo de la cal. Se lo puede considerar en pocas palabras como una especie de supercal. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la industria cementera nacional. Y de nuevo, ya que se trata de un material tan importante, es muy necesario decir unas palabras en cuanto a esto, porque la industria cementera nacional ha estado sometida a una situación de monopolio muy fuerte, ¿no? Donde han prevalecido los intereses de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE, que es la empresa cementera más grande del país y la más antigua, y que durante el auge de la época neoliberal, es decir, en los años 90 del siglo pasado, llegó a controlar 5 de las 7 empresas productoras de cemento a nivel nacional, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta situación de control de las empresas productoras hizo que se reparta el mercado y la mayor parte del mercado, por supuesto, ha estado en manos de SOBOCE y ellos han impuesto como productores monopólicos un montón de costumbres en relación al uso de este importante material y prácticamente no ha habido contrapeso. En el transcurso de estas clases vamos a mencionar algunas cosas importantes con relación a esto. Entonces, esta situación de monopolio y de repartición del mercado nacional ha impedido una competencia sana entre las diferentes empresas y ha fomentado principalmente la satisfacción de intereses empresariales en desmedro de los intereses de los consumidores. Otra de las consecuencias de esta situación de monopolio es el hecho de que nuestro país es probablemente el único de la región en el que no se encuentran cementos especiales para aplicaciones especiales. Por ejemplo, para vaciados de grandes masas, para conseguir resistencia a edades tempranas, para conseguir resistencia a los sulfatos y a otros agentes agresivos, ¿no? En otros países hay cementos adecuados para estos usos, pero aquí en Bolivia lamentablemente no. Hasta hace unos años atrás, la misma empresa SOBOCE producía 2 y hasta 3 tipos de cemento, si bien todos del tipo Portland tipo 1, que vamos a estudiar a continuación. Al menos había más de una categoría resistente, pero ahora no, ahora hay un solo tipo de cemento que tiene una sola categoría resistente, es el famoso cemento VH estándar LP12, con el rótulo de insuperable, que se ha empezado a producir desde el momento en que SOBOCE quedó en manos de intereses peruanos, ¿no? De la fábrica Yura, como ustedes deben saber. Vamos a hablar de esto, de las categorías resistentes, de los tipos de cemento, de los tipos de cemento Portland también, más adelante en el transcurso de estos videos. Desde que SOBOCE pasó a manos de intereses peruanos, la empresa cementera Yura concretamente, ha aparecido en el mercado nacional el cemento Huayna, más con el afán de confundir a la población haciendo creer que se trata de otro producto, cuando en realidad es el mismo cemento Viacha, pero un poco más barato, ¿no? Este cemento Huayna se vende más barato porque se dice que no tiene el sello de calidad de IBNORCA. Vamos a hablar un poquito de esto del sello de calidad también en su momento. Además, incluso se rumorea, por parte de gente que ha trabajado en Viacha, que en algunas ocasiones, seguramente cuando hay exceso de producción en la planta de Yura en la ciudad peruana de Arequipa, se ha estado embolsando cemento Yura en bolsas de cemento Viacha. Entonces quiere decir que los intereses empresariales solamente piensan en sus necesidades, en su beneficio y no toman en cuenta, al menos no de manera suficiente, el interés de los usuarios. Podemos decirles que nosotros hemos estado insertos en la problemática esta de la industria cementera porque somos parte del Comité de Normalización del Cemento y hemos tenido durante varias décadas ya reuniones en la Comisión Normalizadora del Cemento y por eso conocemos esta situación a detalle, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la normalización y el control de calidad del cemento y la historia de las diferentes fábricas cementeras del país. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, podemos decir que SOBOCE fue fundada en 1925 y 3 años después, en 1928, se lanzó al mercado la primera bolsa de cemento.
Más adelante, en 1959, se crea la Fábrica Nacional de Cemento, Sociedad Anónima, en la ciudad de Sucre, como una iniciativa conjunta de la Universidad Mayor de San Francisco Javier, la Municipalidad de Sucre y lo que entonces era la CBF, la Corporación Boliviana de Fomento. En 1986, esa Corporación Boliviana de Fomento pasa sus acciones a la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, Cordech. Hay que decir que esa Corporación Boliviana de Fomento fue una iniciativa que surgió a partir de la Revolución del 52 para impulsar la industria nacional, ¿no? Y después esa industria, esa corporación se partió en diferentes corporaciones departamentales. De ahí nacieron Cordech, Codetar y las corporaciones de desarrollo de los diferentes departamentos. En 1996, o sea, en el auge de la época neoliberal, como habíamos dicho, Cordech pasa sus acciones a la prefectura y poco después estas acciones pasan a Sobose. Es decir, para el año 1999 aproximadamente Sobose controlaba una buena parte del paquete accionario de la Fábrica Nacional de Cemento francesa. El año 2010 esas acciones de Sobose pasan nuevamente a la gobernación del departamento de Chuquisaca, ya bajo el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Evo Morales. En 1972 inicia sus actividades la Corporación Boliviana de Cemento en el departamento de Cochabamba. Es bueno decir que esta cooperativa, creo que he dicho corporación, no, en realidad es Cooperativa Boliviana de Cemento, COBOCE, la que ha estado al margen de Sobose permanentemente, ¿no? O sea que nunca han sido parte de Sobose, pero se han conformado con el mercado del departamento de Cochabamba. Es decir, este cemento no se puede encontrar en otros departamentos del país, es muy difícil conseguirlo y simplemente se comercializa en Cochabamba como parte de la distribución esta del mercado de la que hemos hablado un poquito antes. El año 82 se crea la fábrica de cemento El Puente en el departamento de Tarija por parte de la Corporación de Desarrollo de Tarija. Y esta fábrica pasa también a manos de Sobose, otra vez en el auge del periodo neoliberal entre 1996 y 1997. También por esta época, en 1994, la fábrica EMISA, la empresa minera Sociedad Anónima de Materiales para la Minería y la Industria Petrolera, comienza a fabricar clínker, ¿no? El clínker, como hemos visto ya, es el principal insumo para producir cemento. En 2002, esa fábrica es adquirida por Sobose y actualmente, por lo que sabemos, no se está produciendo cemento en la planta de EMISA. Entre 1994 y 95 se abre la planta de Warnes en el departamento de Santa Cruz, pero esta es una planta que no produce clínker, sino que procesa el clínker que se envía de Viacha, de aquí de La Paz, y se hace simplemente la molienda de ese clínker, la adición de pusolana para la comercialización del cemento Warnes. Vamos a hablar de esto, de la pusolana también más adelante. El año 97 se consolida en el mercado cruceño el cemento Itacamba o el cemento Camba, como se lo conoce comúnmente, con clínker de procedencia del Brasil, de la fábrica transnacional Itaú. En febrero de 2017, es decir, más o menos 20 años después, se inaugura en la localidad de Yacuse, cerca a Puerto Suárez, en Santa Cruz también, la planta de producción de clínker de Itacamba, bajo propiedad de la compañía de cemento Camba, el cemento Itaú de la transnacional Votorantim del Brasil y Cementos Molins, ¿no? Cada una de estas instituciones o de estas agrupaciones empresariales posee el 33% de las acciones del cemento Camba. Más o menos entre finales de 2018 y principios de 2019 se comenzó a comercializar el cemento de la fábrica estatal S-Bol, ¿no? Empresa cementera boliviana, bajo los auspicios del anterior gobierno, en lo que ha constituido el primer intento serio de romper la situación esta de monopolio que afecta a la industria cementera nacional y que ostentaba principalmente la empresa Sobose. Si bien la comercialización de este producto no fue masiva en nuestro medio, se lo podía encontrar en la ciudad del Alto y nosotros hemos hecho algunos emprendimientos, algunos de los proyectos de investigación que hemos hecho en el instituto se han realizado ya con este cemento. Bien, vamos a proceder ahora a definir lo que es cemento Portland. Hemos hecho ya algunas referencias en la introducción
de la que hemos hablado acerca de la industria cementera nacional y la historia del cemento, y podemos decir en base a eso que se denomina cemento Portland al producto resultante de la pulverización muy fina del clinker mezclado con yeso, ¿no? Entonces, cemento es clinker pulverizado mezclado con un poco de yeso. Ahora, este clinker se obtiene calcinando hasta un principio de fusión, la clinkerización esa de la que habíamos hablado, a temperaturas que rondan los 1200, incluso 1400 grados centígrados, una mezcla homogénea de materiales calcáreos, o sea, piedras calizas y arcillosos. Alrededor de 75 a 77% de piedras calizas y más o menos 23 a 25% de materiales arcillosos. ¿Ya? Más adelante vamos a definir muy rigurosamente lo que es arcilla, pero ustedes saben que la piedra caliza es un tipo de mineral, ¿no? El carbonato de calcio se llama piedra caliza. Bien, entonces repetimos. Mezclando piedra caliza con arcilla en las proporciones indicadas, ¿no? Se hace un polvo crudo que se mete a calcinar en un horno más o menos hasta una temperatura 1400 grados centígrados, donde se consigue un lecho fluido y se consigue la clinkerización y el producto obtenido se llama clinker. ¿Ya? Ese clinker luego es molido, mezclado con un poco de yeso por unas razones que vamos a indicar más adelante, y eso es lo que constituye el cemento como lo conocemos. Ahora es bueno hacer estas definiciones en este momento. Las mezclas de cemento con agua y diferentes productos, que vamos a llamar normalmente agregados, generan diferentes materiales de acuerdo con el siguiente esquema. La mezcla de cemento con agua solamente va a darnos una cosa que vamos a llamar pasta, o en su caso lechada cuando hay bastante agua, ¿no? Que tiene algunos usos para el pulido de aceras, por ejemplo, o de algunos productos prefabricados. Ahora bien, ese producto del cemento con el agua que vamos a llamar pasta, mezclado con arena, nos da lo que vamos a llamar mortero, que tiene aplicaciones y que vamos a estudiar en un capítulo especial de nuestra materia. Y si ese mortero finalmente es mezclado con grava, vamos a obtener el concreto o lo que llamamos comúnmente en nuestro medio hormigón. Y ese va a ser ya el objeto de estudio en la materia de tecnología del hormigón para ustedes. Entonces recuerden por favor este esquemita para diferenciar los diferentes productos a base de cemento. Bien, ahora vamos a hablar de los componentes principales del clinker, Portland, ¿no? Como ustedes saben, el clinker es la materia prima básica del cemento. El clinker pulverizado es prácticamente el cemento, ¿no? Hay 4 componentes principales. Estos los vamos a estudiar en el siguiente cuadro. Son el silicato tricálcico, que en la nomenclatura cementera vamos a llamar SC3 y que tiene un nombre mineral que es halita. El silicato bicálcico, que vamos a llamar SC2, que se llama belita, y el aluminato tricálcico, que en la nomenclatura cementera en fórmula abreviada es AC3, no tiene nombre mineral, y el ferroaluminato tetracálcico, que es FAC4, que vamos a llamar celita. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos 4 compuestos constituyen una parte del clinker y en su conjunto forma más del 90% del clinker. Entonces por eso los vamos a estudiar detenidamente. Fíjense que el silicato tricálcico es un compuesto que tiene 3 moléculas de óxido de calcio y una de sílice. El silicato bicálcico tiene 2 moléculas de óxido de calcio y una de sílice. El aluminato tricálcico tiene 3 moléculas de óxido de calcio y una de óxido de aluminio. Y el ferroaluminato tiene 4 de óxido de calcio, 1 de aluminio y 1 de óxido de fierro. Entonces, el silicato tricálcico SC3 o halita es el componente principal del clinker. Otorga elevadas resistencias iniciales. Recuerden bien eso, por favor. Libera mucho calor en su hidratación, más o menos 120 calorías por gramo. Entonces, este es el compuesto que había desarrollado el señor Isaac Johnson y que mejoró el cemento que había patentado Asplin, como ustedes recordarán. Entonces, es gracias a este señor que el cemento tiene ahora la capacidad de adquirir resistencias tempranas, como lo hace y como lo conocemos. En su reacción con el agua, es decir, en su hidratación,
el silicato tricálcico produce silicatos de calcio hidratados. Eso es bastante lógico, ¿no? El silicato tricálcico mezclado con el agua produce silicatos de calcio hidratados. A estos silicatos cálcicos hidratados los vamos a llamar tobermorita, ¿ya? Es un nombre mineral que es muy común usarlo en la industria cementera. Y además se produce también una cantidad considerable de otro producto que es el hidróxido de calcio, o sea, la cal, ¿no? Que vamos a llamar nosotros portlandita. Entonces, esa reacción de hidratación del SC3 que ven ustedes aquí, 2 moléculas de SC3 con 4 moléculas de agua, perdón, 2 moléculas de SC3 con 6 moléculas de agua producen los silicatos cálcicos hidratados que tenemos aquí y además hidróxido de calcio, ¿no? El hidróxido de calcio está representado aquí como CH y los silicatos cálcicos hidratados como SSH o CSH. Bien, el otro compuesto importante es el silicato bicálcico. Como su nombre lo indica, tiene 2 moléculas de calcio, ¿no? De óxido de calcio. Este componente da pocas resistencias los primeros días, pero luego las va desarrollando hasta alcanzar al silicato tricálcico, más o menos a 1 año de edad. Entonces este compuesto ya ha alcanzado las mismas resistencias que el otro silicato. El calor desarrollado en su hidratación es menor que con el silicato tricálcico. Fíjense que esto del calor de hidratación tiene su interés, como vamos a ver más adelante, porque las reacciones de hidratación de estos compuestos son exotérmicas, es decir, liberan calor. Y eso tiene una importancia que vamos a destacar un poquito después. Al reaccionar con el agua, entonces, el silicato bicálcico produce de manera más lenta la misma tobermorita que habíamos visto en la anterior diapositiva y también portlandita. Pero fíjense que las cantidades son un poco diferentes, ¿no? 2 moléculas de silicato bicálcico, 4 moléculas de agua, producen también tobermorita y producen una cantidad menor de hidróxido de calcio. Si comparamos con el anterior silicato, vamos a ver que 2 moléculas de silicato tricálcico producían aquí 3 de hidróxido de calcio. En cambio, para el caso del silicato bicálcico, 2 moléculas de ese silicato producen solo 1 hidróxido de calcio. Esto va a tener su importancia más adelante. Como dice aquí, ¿no? La cal producida es mucho menor que con el silicato tricálcico. Bien, para redondear un poco esto que acabamos de decir y que tiene mucha importancia, vamos a hablar con ayuda de este esquema. Lo mismo que hemos dicho, pero vamos a volver a mostrarlo esquemáticamente, ¿no? Se puede representar la reacción de los silicatos de la siguiente manera y tenemos aquí lo que vamos a llamar los productos principales de la hidratación del cemento. Entonces, estos dos son los compuestos principales del cemento, en su conjunto forman, como vamos a ver, alrededor del 80% del cemento y 70-80% del cemento, y cuando se mezclan con el agua, ambos, aunque en diferentes proporciones, producen los dos productos, ¿no? Los silicatos cálcicos hidratados, que vamos a llamar tobermorita, y el hidróxido de calcio, que vamos a llamar portlandita. ¿Listo? ¿Sí? Es importante que ustedes subrayen este esquema, por favor, lo tienen en el texto, búsquenlo y subrayenlo bien, porque tienen que recordarlo, ¿no? Vamos a estar atentos a cualquier pregunta que quieran hacer para aclarar sus dudas, por favor. Con ayuda de esta diapositiva ahora vamos a describir con un poco más de detalle los productos de la hidratación del cemento, porque es una cuestión importante que ustedes tienen que aprender y recordar. El silicato cálcico hidratado, o mejor, los silicatos cálcicos hidratados, que hemos llamado tobermorita, son compuestos estables que son los encargados de otorgar la resistencia mecánica a la pasta endurecida. Eso está subrayado aquí y quiero que lo recuerden porque va a ser fundamental para lo que van a ver ustedes después en la materia de tecnología del hormigón. Por su parte, el hidróxido de calcio o portlandita, como hemos dicho ya, es un compuesto inestable, propenso a reaccionar con otros compuestos químicos como son las aguas puras, los sulfatos, los ácidos, etc. Y por eso se considera un compuesto vulnerable. A partir de su misma constitución física, que va a ver en una diapositiva siguiente, se trata de un compuesto formado por plaquetas hexagonales que dejan muchos vacíos a su alrededor y por lo tanto pueden hacer de la masa endurecida un compuesto relativamente poroso y vulnerable al ataque de otros compuestos. Por otra parte, este mismo hidróxido de calcio genera un ambiente básico
es decir, alcalino, con un pH igual a 13, que otorga resistencia al acero de refuerzo del hormigón contra la corrosión, ¿no? Entonces, si bien la portlandita es un compuesto vulnerable, por otro lado también tiene un aspecto positivo y es el hecho de que otorga basicidad al ambiente de la masa endurecida, que protege al acero de refuerzo del hormigón de la corrosión. El próximo compuesto es el aluminato tricálcico, Ac3, que casi no contribuye a la resistencia mecánica, pero su hidratación es muy rápida y genera mucho calor, 207 calorías por gramo. Y para retrasar este fraguado rapidísimo se emplea el yeso, ¿no? Hemos dicho al definir el cemento Portland que el cemento es el clinker molido con un poco de yeso. Y eso es así porque el yeso reacciona con el aluminato tricálcico formando un compuesto que se llama trisulfoaluminato de calcio hidratado o etringita, que es muy expansivo porque tiene una cantidad muy grande de agua. Cada molécula de etringita contiene 31 moléculas de agua. Entonces, esta expansividad puede ser muy dañina si se produce en un momento no adecuado. Entonces, un alto contenido de aluminato tricálcico da lugar a hormigones vulnerables a los ataques de agentes agresivos, principalmente a los sulfatos. Y como hemos dicho, los sulfatos son muy comunes en la corteza terrestre, ¿no? Son compuestos que se encuentran con mucha facilidad. Sin embargo, el aluminato tricálcico es un compuesto necesario como fundente porque reduce la temperatura del horno necesaria para la formación del clinker. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que nos reduce un poco la inversión de energía para la clinkerización. Ese es un aspecto positivo. Aquí en esta diapositiva pueden ver ustedes a los tres principales productos de la hidratación del cemento que hemos mencionado. Por un lado, los silicatos cálcicos hidratados, son los compuestos estables y resistentes, el hidróxido de calcio en forma de plaquetas hexagonales que dejan muchos huecos a su alrededor, como pueden ver aquí, ¿no? Y la etringita, que es ese compuesto formado por la reacción del aluminato tricálcico con el yeso. ¿No? Fíjense que hay una concentración bastante grande de etringita aquí en la parte muy cercana al agregado. Esto puede ser un grano de arena o grava y fíjense que la concentración de etringita es mayor aquí y hay muy poco de este material. Eso quiere decir que la resistencia mecánica va a ser pequeña aquí y este sector, es decir, el sector que está entre las partículas del agregado, de la arena o de la grava, y la pasta endurecida resistente, hay una fase que es más débil. Luego tenemos el ferroaluminato tetracálcico, FAC4, que tiene el nombre mineral de celita. También contribuye muy poco a las resistencias. Su hidratación es rápida también y desprende, si bien menos calor que la anterior, pero una cantidad considerable, ¿no? 100 calorías por gramo. Al igual que el aluminato tricálcico, tiene importancia como fundente en el horno y la presencia del hierro en este compuesto es la responsable de la coloración gris verdosa del cemento. Entonces, debido a que el calor de hidratación es aditivo, es necesario conocer la composición química de los cementos para reducir ese calor de hidratación cuando se vacían grandes masas o grandes volúmenes de hormigón o de mezclas en general. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de una tabla de las normas norteamericanas ASTM. Las hemos mencionado ya en una clase anterior. ASTM quiere decir American Society for Testing and Materials y es una institución muy grande de normalización a nivel internacional que tiene normas de muy alta calidad, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a hacer referencia a las normas ASTM, incluso cuando tenemos normas nacionales, porque estas normas ASTM generalmente son las normas base sobre las cuales se basan las otras normas de otros países, entre ellos el nuestro. Fíjense que las normas ASTM hacen una clasificación de los cementos Portland de acuerdo con esto que ven aquí. Hay cementos Portland tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Es decir, hay 5 tipos diferentes de cementos Portland. Todos son Portland, pero tienen algunas propiedades especiales. Y esas propiedades especiales se derivan de sus compuestos principales. Como ustedes pueden ver aquí, estamos
hablando de los compuestos que acabamos de describir, el silicato tricálcico, el silicato bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Entonces, en la medida en que estos compuestos varían en sus proporciones, van apareciendo características un poco especiales. Primero, para el cemento Portland normal, el tipo 1, fíjense que esto no es una letra I como pareciera a primera vista, es un 1 romano, ¿ya? Y viene después un 2 romano, un 3 romano, un 4 y un 5 romano para caracterizar a los 5 tipos de cementos Portland que hay de acuerdo a la clasificación de las normas AST. Todos estos valores son en porcentaje, ¿ya? Entonces, un cemento Portland normal tiene más o menos esta cantidad de silicato tricálcico, más o menos esta cantidad de silicato bicálcico, esta cantidad de aluminato tricálcico y esta cantidad de ferroaluminato tetracálcico. No es necesario que memoricen estas cifras, pero sí tienen que tener una idea más o menos de dónde se encuentra, ¿ya? Vamos a ver eso con más detalle en un ejemplo más adelante. Luego se tiene el cemento tipo 2. Fíjense que este cemento, el tipo 2, es el más común en Estados Unidos, ¿no? Es un cemento con moderada resistencia a los sulfatos y moderado calor de hidratación. Entonces las proporciones son algo parecidas entre los dos primeros compuestos, pero fíjense que aquí ocurre una variación importante, ¿no? Disminuye la cantidad de aluminato tricálcico y aumenta para compensar la cantidad de ferroaluminato tetracálcico, porque recuerden que estos dos últimos son los que actúan como fundentes, ¿no? Entonces, si disminuye el uno, tiene que aumentar el otro. Y la razón por la que disminuye este de 11 a 6 más o menos, es que se requiere cierta resistencia a los sulfatos. Como hemos visto en una diapositiva anterior, los sulfatos atacan al aluminato tricálcico produciendo una reacción expansiva. Entonces, si se quiere resistencia a los sulfatos, supongan ustedes que vamos a vaciar un canal de riego o una presa en un lugar donde hay aguas con sulfatos o una cimentación donde el agua de la napa freática es rica en sulfatos, entonces es necesario que usemos este tipo de cementos, ¿no? Entonces, si bajamos esta cantidad de aluminato tricálcico, para compensar y que no suba mucho el precio, necesitamos subir el otro compuesto. Aquí debemos decir también que los compuestos que más calor generan en la hidratación son el silicato tricálcico por su cantidad y el aluminato tricálcico por su intensidad. Entonces, un cemento con bajo calor de hidratación o con moderado calor de hidratación mejor, tendría que tener esos dos compuestos controlados, ¿no? En este caso estamos viendo que se ha bajado de manera importante el contenido de aluminato tricálcico para que sea un cemento con moderado calor de hidratación. En el caso de un cemento con bajo calor de hidratación, como vamos a ver un poquito después, entonces se han bajado estos dos compuestos. Luego tenemos los cementos tipo 3 de elevada resistencia inicial. Fíjense que para que un cemento se considere de elevada resistencia inicial, la cantidad de silicato tricálcico debe aumentar, debe ser mayor a 50. Recuerden esto, por favor. Recuerden que estos dos silicatos son los responsables de la resistencia. El primero es responsable de la resistencia a corto plazo y sumados los dos son responsables de la resistencia a largo plazo. Y si ustedes se fijan aquí en todos estos casos, la suma de ambos silicatos, del silicato tricálcico y el silicato bicálcico, está entre el 70 y el 80%, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para tener un cemento de elevada resistencia inicial, si tenemos una cantidad importante de esto va a disminuir un poco, ¿no? Y las cantidades de los otros constituyentes son más o menos parecidas a las de un cemento tipo 1. Luego tenemos un cemento tipo 4 con bajo calor de hidratación. Si ustedes recuerdan, hemos hablado ya del calor de hidratación, hemos visto que cada uno de estos compuestos genera distinto calor en hidratación y si queremos generar poco calor, entonces debemos disminuir las cantidades de silicato tricálcico y de aluminato tricálcico. De este por la cantidad de material y de este por la intensidad de la reacción. ¿Ya? Entonces bajamos esto y tenemos que subir esta cantidad y lo mismo aquí, si bajamos esta cantidad tenemos que subir esta cantidad para compensar. Entonces aquí vamos a tener un cemento de bajo calor de hidratación. ¿Y dónde se utilizan estos cementos? Cuando vamos a tener que vaciar grandes masas.
¿Ya? Si vaciamos una cimentación o una presa con volúmenes muy importantes o un muro de contención de muy grandes dimensiones donde vamos a vaciar muchos metros cúbicos de hormigón, entonces el calor que generan estos compuestos al reaccionar con el agua puede ser tan grande que puede superar los 100 grados centígrados. Entonces, si esa masa ahí en el interior tiene 100 grados y la temperatura en el exterior está, no sé, por los 15, 20 grados o incluso menos en el invierno, entonces hay un gradiente térmico que puede ocasionar la aparición de fisuras, ¿no? Puede dañar mucho al hormigón esa generación muy intensa de calor. En algunos casos, cuando se vacían grandes masas, incluso se introducen frío, ¿no? Con hielo o con sistemas de refrigeración para evitar que ese gran calor generado ahí sea perjudicial. Y en otros países, como hemos indicado ya, se utilizan este tipo de cementos tipo 4 que son especiales para el vaciado de grandes masas, donde el calor generado es mucho menor. Finalmente tenemos los cementos resistentes a los sulfatos. Hemos mencionado ya que los sulfatos son compuestos muy comunes en la corteza terrestre y hemos visto cómo pueden aparecer, ¿no? Arrastrados por los ríos, por los manantiales, por la lluvia, etc. Y entonces, si aparecen sulfatos y atacan al aluminato tricálcico, se pueden producir reacciones indeseables, ¿no? Expansivas. Entonces, por eso un cemento resistente a los sulfatos debe ser un cemento con menos de 5% de este compuesto. ¿Sí? Generalmente las cantidades de los otros compuestos son estas que están viendo aquí. Este cemento puede resultar un poco más caro porque tiene una proporción menor de aluminato tricálcico, de fundentes en general, pero más o menos estas son las características de un cemento tipo 5 resistente a los sulfatos. Bien, habíamos dicho en una diapositiva anterior que aquí en Bolivia solo tenemos un tipo de cemento. Y es así, ¿no? Todos los cementos prácticamente que hay en el país son cementos tipo 1 y aquí no podemos contar con estos otros cementos. Y eso es realmente lamentable, es uno de los productos o una de las consecuencias de la situación de monopolio que hemos mencionado y no debería ser así. Deberíamos tener cementos especiales para diferentes aplicaciones. Y cuando hablo de cementos especiales no me refiero simplemente a los cementos con pusolana o con filler calizo que vamos a ver después, sino me refiero a estos diferentes tipos de cementos Portland, el 2, el 3, el 4, el 5, etc., que nos permiten aplicaciones más especializadas. Aquí en Bolivia, si queremos utilizar un cemento para alguna de estas aplicaciones, tenemos que buscar las composiciones químicas de los cementos que hay en el mercado y elegir el que sea un poquito más adecuado. Fíjense que los cementeros deberían siempre proporcionar las cantidades de constituyentes que tienen sus cementos. Ustedes como consumidores tienen derecho a pedir a las cementeras los constituyentes del cemento que les están vendiendo para tener una idea más o menos de sus características en base a la evaluación que acabamos de hacer y que vamos a hacer otra vez a continuación. Fíjense que aquí tenemos un gráfico que muestra el desarrollo de las resistencias de los constituyentes del clinker en función del tiempo. Aquí tenemos las resistencias en el eje vertical, a compresión, ¿no? En megapascales o newtons por milímetro cuadrado, y aquí en el eje horizontal tenemos la edad en días, desde 0 días hasta 360. Fíjense que está enfatizado aquí el número 28, la edad de 28, porque como van a ver más adelante, se suele evaluar las mezclas endurecidas a la edad de 28 días. Cuando estudien ustedes tecnología del hormigón, van a ver que es muy común romper cilindros de hormigón que se han sacado como muestras de los vaciados de columnas, de vigas, de losas, etc. Y se rompen a la edad de 28 días. Entonces fíjense que a esa edad de 28 días ya el silicato tricálcico ha desarrollado una muy buena parte de su resistencia. En cambio, el silicato bicálcico no, recién está empezando a agarrar resistencia y los otros dos compuestos, como pueden ver aquí, generan muy poca resistencia. Su aporte a las resistencias son mucho menores. En cambio, los silicatos son los dos compuestos que aportan más resistencia. Y más o menos a la edad de un año, como habíamos dicho anteriormente, ya los dos silicatos tienen desarrollada la misma resistencia. Entonces, el desarrollo de resistencia se debe a los dos silicatos. Y el silicato tricálcico, que es el constituyente principal, es el que responde por las resistencias a tempranas edades. A veces se quiere evaluar las resistencias 7 días, por ejemplo.
Entonces ahí es prácticamente solamente el silicato tricálcico el que está generando resistencia, ¿no? Bien, otra vez les repito, vamos a estar atentos a cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este o alguno otro de los temas que hemos mencionado. Vamos a mencionar aquí de pasada las fórmulas de Bogue. En 1926, un señor que trabajaba en la American Concrete Institute estableció un método para determinar la composición potencial de un cemento a partir de un análisis químico, suponiendo que solo existen los componentes principales antes mencionados, ¿no? Entonces, si yo hago un análisis químico del cemento, que ahora en la actualidad se hace por medios mucho más modernos, ¿no? La fluorescencia de rayos X, la difracción de rayos X, etc., se puede obtener la cantidad de óxidos de los distintos minerales, ¿no? Óxido de calcio, óxido de sílice, de hierro, de aluminio, etc. Entonces, con esos óxidos y con ayuda de estas fórmulas de Bogue, yo puedo derivar y calcular cuánto de silicato tricálcico hay, cuánto de silicato bicálcico, cuánto de aluminato y cuánto de ferroaluminato, ¿ya? Entonces, a partir de la composición mineralógica de un cemento, yo puedo derivar la cantidad de constituyentes principales. No es nuestro afán que ustedes se sepan de memoria estas fórmulas, esto es simplemente para su cultura general, no les vamos a pedir que se las aprendan, nada de eso. Lo que sí queremos es ahora mostrarles un ejemplo que puede ser muy parecido a algo que se les puede preguntar en el examen, ¿no? Para la evaluación de cementos en función de sus constituyentes principales. Ya hemos dicho que si bien en el país no tenemos diferentes tipos de cemento, pero ustedes, en función del estudio de las composiciones de los cementos, tienen que poder hacer una evaluación de las propiedades. Aquí tenemos dos cementos, un cemento tipo 1 y tipo 2, con los constituyentes en porcentaje que ven ustedes aquí, y los vamos a evaluar en cuanto a resistencia a corto plazo, a resistencia a largo plazo, resistencia a los sulfatos, resistencia a las aguas puras y el calor de hidratación. No hemos hablado mucho de esto de la resistencia a las aguas puras, pero si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la hidratación de los silicatos tricálcico y bicálcico, ¿no? Decíamos que el silicato tricálcico genera más hidróxido de calcio. ¿No ve? Dos moléculas de esto generan 3 de hidróxido de calcio. En cambio, dos moléculas de esto generan solamente una. Entonces, ¿por qué interesa ahí el hidróxido de calcio? Lo que hemos llamado portlandita. ¿Recuerdan? ¿No? Entonces, esa portlandita o hidróxido de calcio es atacada por las aguas puras. ¿Ya? Las aguas puras son aguas que vienen de los deshielos, ¿no? Que no tienen sales disueltas, y entonces cuando esas aguas puras entran en contacto con un hormigón que ha generado portlandita, agarran y se comen esa portlandita en un fenómeno que se llama lixiviación. Entonces, por medio de esta lixiviación se va absorbiendo, digamos, la portlandita por parte del agua pura, y entonces se produce un desequilibrio químico ahí en el interior, y ese desequilibrio químico puede ser tan nocivo, tan grave, que puede ocasionar la pérdida de resistencia, y los silicatos cálcicos hidratados pueden empezar a generar otra vez hidróxido de calcio, y puede producirse un proceso bastante perverso que va debilitando y destruyendo al hormigón. Entonces las aguas puras son muy peligrosas porque se comen el hidróxido de calcio o la portlandita, como se llama, ¿ya? Entonces, ustedes sabrán que hay una diferencia entre aguas puras y aguas duras, ¿verdad? Las aguas duras son aquellas que tienen muchas sales minerales disueltas. Entonces, esas no se consideran aguas puras. Las aguas puras son las que no tienen muchas sales minerales disueltas. Bien, entonces, si comenzamos ahora la evaluación de ese cemento, podemos ver, analizando sus constituyentes, lo siguiente. El cemento 2 tiene mayor resistencia a corto plazo por el mayor contenido de silicato tricálcico. Como habíamos indicado antes, este podría catalogarse como un cemento tipo 3 porque tiene más del 50% de silicato tricálcico. Entonces, consecuentemente, la cantidad de este otro compuesto es menor y las otras cantidades son más o menos las acostumbradas. En cuanto a la resistencia a largo plazo, podemos decir que es muy similar en ambos cementos porque las sumas de los silicatos tricálcico y bicálcico
son más o menos iguales, ¿no? Si ustedes suman SS3 y SS2 en el cemento 1 y en el cemento 2, van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces podemos decir que a largo plazo las resistencias son muy similares. Luego, el cemento tipo 1 es más resistente a los sulfatos. ¿Por qué? Porque el contenido de aluminato tricálcico es menor a 5. Si ustedes ven aquí, ¿no? Este contenido menor a 5 nos indica que este es un cemento resistente a los sulfatos. Luego tenemos que el cemento 1 es más resistente a las aguas puras. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado hace un momentito, tiene menos silicato tricálcico, que es el compuesto que genera más portlandita. Hemos visto que las aguas puras atacan a la portlandita, se la comen, y eso genera unos desequilibrios químicos que pueden ser bastante perjudiciales. Finalmente, en cuanto al calor de hidratación, hemos mencionado que los compuestos que generan más calor en hidratación son el silicato tricálcico y el aluminato tricálcico. Entonces, el cemento que tiene menos cantidad de esos dos compuestos es el cemento 1, por lo tanto podemos decir que ese cemento, el cemento 1, genera menos calor en la hidratación por tener menores contenidos de esos compuestos. Bien, espero que se haya entendido esto y que hagan cualquier pregunta si es que consideran pertinente, porque es muy probable que se les ponga una evaluación parecida en un examen, porque como les digo, es necesario que ustedes conozcan las propiedades de estos constituyentes del cemento para derivar de ellas las propiedades de un cemento en un momento dado, para diferentes aplicaciones, obviamente. ¿No? Por ejemplo, si tenemos que vaciar unas viguetas pretensadas que requieren resistencia a corto plazo, entonces necesitaremos un cemento tipo 3, ¿no? O si requerimos vaciar una masa de hormigón para un muro de contención con grandes volúmenes, entonces necesitaremos un cemento con bajo calor de hidratación. O si necesitamos hacer un depósito para agua de deshielo, entonces necesitaremos resistencia a las aguas puras y por tanto un cemento con poco silicato tricálcico, ¿no? O si necesitamos un canal para agua con sulfatos, ¿no? Entonces necesitaremos un cemento resistente a los sulfatos, ¿ya? Entonces, en función de la aplicación que tengamos, vamos a poder elegir con mayor pertinencia un determinado cemento. Como les digo, en otros países existen cementos tipo 2, tipo 3, tipo 4, que son específicos para esas aplicaciones especiales. Bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de los otros componentes, llamados componentes secundarios. Tenemos como un componente secundario la cal libre o el óxido de calcio, que es un óxido que aparece frecuentemente en el cemento Portland y se debe a defectos de fabricación. La hidratación de la cal libre es expansiva, porque cuando este óxido de calcio se hidrata se convierte en hidróxido de calcio y puede dar lugar a fisuras superficiales y al debilitamiento de las mezclas endurecidas. Por eso no es muy deseable que exista cal libre. Lo mismo pasa con el óxido de magnesio. El magnesio es un compuesto muy parecido a la cal, ¿no? Aparece también en las piedras calizas. Junto con el carbonato de calcio aparece el carbonato de magnesio, si bien en menores proporciones, pero es un compuesto que puede existir y presenta los mismos problemas que la cal libre, solo que de una manera más lenta, ¿no? Las reacciones del magnesio son más lentas que las reacciones del calcio. Como dice ahí, procede de las calizas ricas en carbonato de magnesio y es también expansivo, aunque de manera más lenta que la cal. Su presencia se limita en las normas hasta un 5 o 6%. Luego tenemos los álcalis. Los álcalis son los óxidos de sodio y potasio, ¿ya? Estos pueden proceder de las arcillas o de las cenizas del carbón que se quema en el horno en el momento de la calcinación y son compuestos peligrosos. Si bien aparecen en muy pequeñas proporciones, pueden aparecer en, no sé, proporciones del 0,1, 0,2, 0,3%, pero pueden afectar de manera importante la durabilidad de los elementos vaciados de hormigón principalmente, cuando estos hormigones contienen áridos reactivos. ¿Qué quiere decir áridos reactivos? Quiere decir arenas y gravas constituidas por sílice en estado amorfo, concretamente ópalos, calcedonias, cristobalitas, andesitas, tridimitas, etcétera, etcétera. Estos áridos son muy comunes, ¿no? En nuestro medio. Fíjense que precisamente estas andesitas se llaman andesitas porque son típicas de los Andes. Entonces es muy común encontrar estos áridos
de sílice en estado amorfo. Amorfo quiere decir no cristalizado. Y entonces el hecho de que sean tan comunes puede dar lugar a esta reacción expansiva que hay entre los álcalis, los óxidos de sodio y potasio que aparecen en pequeñas cantidades en el cemento, y estos áridos reactivos. Se generan reacciones que pueden destruir al hormigón. Por esa razón, con ese tipo de áridos se utilizan cementos con contenidos de álcalis menores al 0,6%. Entonces hay que hacer un análisis del cemento y ver que no haya más de 0,6% de estos álcalis. Y si se tiene sospecha de reacción, entonces lo más pertinente es hacer mezclas de prueba entre el cemento que se va a utilizar y el árido que se va a utilizar. Generalmente en carreteras, ¿no?, se utilizan los áridos que hay por ahí, en las cercanías del lugar donde se está haciendo la carretera. Entonces hay que tomar muestras de ahí, llevar a un laboratorio, hacer mezclas con el cemento que se piensa utilizar y ver si puede haber este tipo de reacciones, que pueden ser muy dañinas y son reacciones muy comunes en nuestro medio. Eso es bueno que lo recuerden. Otro componente secundario es el trióxido de azufre, que viene del yeso. Hemos dicho que el yeso es sulfato de calcio, ¿no? Entonces la presencia del yeso junto con el clínker para formar el cemento hace que puedan originarse compuestos expansivos. El contenido de anhídrido sulfúrico, como se llama este óxido de azufre, se encuentra limitado a un máximo de 4,5% generalmente. Entonces este yeso, como acabamos de decir, proviene de la materia prima y también del combustible y eso que se utiliza para retardar el fraguado del aluminato tricálcico. Fraguado quiere decir reacción, ahorita vamos a hablar de eso. Reacción de pérdida de plasticidad. Vamos a ver más adelante eso. Aquí tienen una diapositiva que no está en el texto, pero ilustra de manera muy interesante las diferentes formas de reaccionar entre el aluminato tricálcico y el yeso, ¿no? Cuando las concentraciones de ambos son bajas, el caso 1 aquí, entonces se produce una reacción bastante lenta que es bastante adecuada y nos permite tener unas horas para que el material esté en estado plástico. Si las concentraciones varían, si en ambos casos son altas o una de ellas es alta, entonces empiezan a ocurrir una serie de fenómenos que hacen que la reacción de este aluminato sea mucho más violenta. Entonces, la conclusión de esto es que la cantidad de yeso debe estar muy bien regulada para evitar reacciones negativas del aluminato tricálcico. Esta imagen ha sido tomada de un libro de hormigón de un hindú que se llama Kumar Mehta y que es uno de los investigadores más importantes en la actualidad acerca de los hormigones. Bien, vamos a terminar este primer video hablando de las adiciones. ¿Ya? Cuando hemos definido al cemento Portland hace un momento, diciendo que es el producto de la pulverización del clínker mezclado con el yeso, y el clínker a su vez es la piedra caliza mezclada con algo de arcilla y calcinada a 1400 grados centígrados, estábamos hablando de un cemento Portland puro. En realidad aquí en Bolivia no hay cementos Portland puro. Ninguno de nuestros cementos es cemento Portland puro. Todos tienen adiciones. Y la inmensa mayoría de ellos, con excepción de uno, con excepción del cemento Camba, todos ellos tienen pusolana como adición. ¿Ya? Vamos a definir las adiciones, vamos a definir la pusolana de manera especial y vamos a enfatizar mucho esta temática porque también es importante. Entonces quiero que ustedes subrayen toda esta parte de las adiciones y la estudien muy bien para el examen, junto con los constituyentes que hemos estudiado, los constituyentes principales y los productos de hidratación que hemos estudiado hace un momento atrás. Esos son los temas más importantes a destacar de este video. Entonces, las adiciones son materiales inorgánicos que se incorporan en el molido del clínker junto con el yeso. O bien al mezclar el mortero o el hormigón. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, se suelen poner las adiciones no el rato de fabricar el cemento, sino cuando se está haciendo el hormigón. Y los objetivos son darle al material propiedades especiales. Las principales adiciones son las pusolanas naturales o las pusolanas artificiales. Es el caso de las cenizas volantes que se generan en las centrales eléctricas. Otro tipo de adición es el humo de silicio microsílice, que es un compuesto industrial, es un residuo industrial. La fabricación de carcasas de computadoras, por ejemplo, genera este humo de sílice, que no es otra cosa que una pusolana artificial
pero es una super puzzolana porque tiene una finura muy grande. Vamos a hablar de esto un poquito después. Y una tercera adición importante es el filler calizo. Les decía que hay un cemento aquí a nivel nacional que no tiene puzzolana, es el cemento Camba, y ese cemento utiliza filler calizo. ¿Ya? Tiene como adición filler calizo, por eso se llama cemento 1F. Vamos a hablar más de eso más adelante también. Bien, entonces ahora vamos a pasar a describir cada una de estas adiciones. En primer lugar, las puzolanas naturales y las puzolanas artificiales o cenizas volantes. Son materiales inorgánicos, ¿no? Es decir, compuestos de sílice en estado amorfo, con ciertas cantidades de aluminio y hierro que al combinarse con la cal en presencia de humedad forman compuestos hidráulicos, es decir, silicatos de calcio hidratados. Por su importancia voy a repetir esta definición, porque es la definición de puzolana. Puzolana es un material inorgánico compuesto por sílice en estado amorfo y en menor proporción por aluminio y hierro, que tiene la particularidad de que cuando se combina con la cal quiere decir aquí hidróxido de calcio, en presencia de humedad, tiene que haber humedad para que se produzca esta reacción, forma compuestos hidráulicos, compuestos estables y resistentes que conocemos con el nombre de silicatos cálcicos hidratados o tobermorita. ¿Ya? Entonces, las puzolanas reaccionan con la cal liberada en la hidratación del cemento. Recuerden, cuando los silicatos cálcicos reaccionan con el agua, generan tobermorita, o sea, silicatos cálcicos hidratados, e hidróxido de calcio, ¿no? Entonces la puzolana reacciona con ese hidróxido de calcio, que como hemos visto es un compuesto vulnerable, y genera compuestos resistentes. ¿Ya? Permiten una importante reducción de costos. A los fabricantes de cemento les gusta mucho usar la puzolana porque la puzolana no entra en el proceso de fabricación, no entra en el proceso de calcinación, entonces no consume energía. La puzolana se mete después, el rato de hacer la molienda, como vamos a ver cuando estudiamos la fabricación, y entonces es un material barato. Las puzolanas naturales se encuentran muy fácilmente en la superficie de la corteza terrestre. Si ustedes se fijan en el camino a Oruro, hay unos lugares donde hay unos promontorios de una tierra medio rosada, medio anaranjada así, y que comúnmente aquí en nuestro medio se llaman poque. Esas son puzolanas, ¿no? Las puzolanas son muy comunes. En el caso del Perú, la ciudad de Arequipa está prácticamente asentada en un enorme depósito de puzolana, por eso es que en las afueras de la ciudad está la fábrica de Yura, que es también un cemento que tiene mucha puzolana. Bien, entonces, vamos a utilizar este esquema, ¿ya? Ustedes hacen memoria cuando habíamos hablado hace un rato de las reacciones de los silicatos con el agua, habíamos visto que se generan estos dos compuestos, silicatos cálcicos hidratados o tobermorita e hidróxido de calcio. Entonces, fíjense, si nosotros introducimos puzolana aquí en el cemento, esa puzolana va a esperar que se produzca la reacción de los silicatos con el agua para que se generen estos dos y luego va a proceder a neutralizar al compuesto vulnerable, que es el hidróxido de calcio, para formar un compuesto resistente. Ojo que para que esto se produzca es necesario que haya humedad. ¿Sí? Entonces, en presencia de humedad se produce la reacción puzolánica, que no es otra cosa que la reacción de esa puzolana con el hidróxido de calcio para generar compuestos resistentes. ¿Sí? Esto quiero que lo subrayen también y junto con el otro esquema de los productos de hidratación de los silicatos cálcicos lo recuerden y lo estudien muy bien. ¿Ya? Porque repito, los silicatos cálcicos hidratados o lo que hemos llamado tobermorita son compuestos estables y resistentes. El hidróxido de calcio es un compuesto vulnerable que tiende a reaccionar con otros compuestos químicos y que reacciona en este caso con la puzolana para formar compuestos estables. Vamos a continuar hablando de las puzolanas y podemos decir entonces, en base a lo que acabamos de mencionar, que las puzolanas son utilizadas para mejorar la durabilidad de las mezclas, de los hormigones. Estoy haciendo aquí con frecuencia referencia a los hormigones porque eso me permite ilustrar y mostrarles la importancia que tiene todo lo que estoy hablando. Entonces, aumentar la durabilidad de los hormigones, aumentando su resistencia a los agentes agresivos, mejorando su trabajabilidad, vamos a hablar mucho de eso en el próximo video, y disminuyendo su permeabilidad y reduciendo costos.
Es decir, las puzolanas neutralizan al compuesto vulnerable, que de otra manera podría ser atacado por muchos agentes agresivos, y reduce costos, ¿no? Disminuye además la propensión a las reacciones de los álcalis. Hemos visto que los óxidos de sodio y potasio reaccionan con los ácidos reactivos, ¿no es cierto? Entonces la puzolana también ayuda a inhibir, a evitar, a atenuar esa reacción. Y también disminuye el calor de hidratación. ¿Por qué disminuye el calor de hidratación? Porque la reacción puzolánica es más lenta, ¿no? La reacción puzolánica necesita que primero reaccionen los silicatos y recién reacciona con el hidróxido de calcio. Entonces todo eso hace que la presencia de puzolana disminuya el calor de hidratación, porque el calor de hidratación es generado por los componentes del clínker. Y si hay menos clínker, entonces hay menos calor de hidratación, ¿no? La puzolana va a reemplazar al clínker porque entra como componente del cemento en porcentajes bastante elevados, como vamos a ver más adelante. Entonces, por esa misma razón también dan resistencias iniciales menores. Es decir, los cementos con puzolana tienen menor resistencia al principio, en comparación con los cementos sin puzolana, aunque a largo plazo las igualan. Pero pueden reducir el agua de amasado por mejorar la trabajabilidad. Entonces este es un tema que vamos a hablar en más detalle más adelante. Las normas limitan el contenido de puzolana para los cementos 1P, es decir, cementos Portland puzolánicos, hasta un máximo de 40%. La norma nacional, de la que vamos a hablar mucho después, nos limita esto, ¿no? Puede haber hasta un 40%, pero fíjense que ese 40% es una cantidad muy grande, ¿no? Casi la mitad de la bolsa de cemento Viacha, por ejemplo, tiene puzolana. Ellos utilizan este 40%. Entonces, por eso es un compuesto que hay que conocer, que hay que estudiar y que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Si contienen más puzolana, entonces los cementos ya no se llaman Portland y se llaman simplemente cementos puzolánicos. Ahora bien, ¿qué características? Bueno, en base a las características que hemos visto, mejor dicho, los cementos puzolánicos son útiles en cimentaciones, en cimentaciones que pueden estar expuestas a sulfatos, pueden ser grandes masas y generar mucho calor de hidratación y pueden estar en general en contacto con el agua. Por lo que hemos visto antes, podemos derivar que los cementos con puzolana son muy adecuados en obras hidráulicas, es decir, donde hay agua. Donde hay agua nos estamos asegurando la reacción puzolánica y por lo tanto todos los beneficios que nos puede aportar este material. También en hormigones en masa para presas porque se disminuye el calor de hidratación, en canales y obras hidráulicas, como hemos dicho, porque el agua en general trae agentes agresivos. Entonces las obras hidráulicas pueden estar muy sometidas a agentes agresivos, a las aguas puras, a los sulfatos, a ácidos, a cualquier otro compuesto químico que pueda entrar y pueda afectar principalmente al hidróxido de calcio. Entonces, si la puzolana fija o reacciona con ese compuesto vulnerable, nos va a brindar más protección. Los hormigones en contactos con sulfatos y aguas marinas, como hemos visto, los hormigones con agregados reactivos que puedan dar lugar a la reacción álcali-agregado, ¿no?, que hemos mencionado ya. Sin embargo, para conseguir todos estos beneficios de la puzolana, debe haber un curado adecuado. Curado quiere decir aporte de agua. En el próximo video vamos a hablar mucho del agua de amasado y del agua de curado, ¿ya? Pero de momento recordemos que el curado es un aporte de agua después de que está en endurecimiento la mezcla, para conseguir los beneficios de la puzolana. Otra adición de la que hemos hablado ya es el humo de sílice o microsílice. Procede de la fabricación del sílice en hornos eléctricos y está compuesto por partículas muy finas de sílice amorfo, es decir, se trata de una superpuzolana y se utiliza como adición en hormigones de altas prestaciones. Hormigones de altas prestaciones quieren decir hormigones de resistencias muy altas y de durabilidad muy larga, ¿no?, muy grande. Y fíjense que un hormigón normal, ¿no?, tiene una resistencia que está en el orden de los 25, 30, 35 megapascales. Pero estos hormigones de altas prestaciones pueden alcanzar resistencias de 80, 100, 120 megapascales. Son muy comunes en el extranjero, sobre todo en los países más desarrollados, y basan su resistencia en la presencia de este microsílice. Entonces,
Este microsílice, que es una adición que se utiliza en pequeñas cantidades y es relativamente cara, no se puede utilizar en un hormigón común, aumenta las resistencias, mejora la plasticidad gracias a su gran finura, aumenta la adherencia a los áridos, disminuye la permeabilidad. Entonces el microsílice aporta muchos beneficios, pero es un aditivo caro que solamente se debe utilizar en casos especiales. Como dice aquí, tiene un alto costo y se emplea en proporción del 5 al 10% del peso del cemento. No vamos a profundizar mucho más en esto, seguramente van a hablar algo más en la materia de tecnología del hormigón. Recuerden simplemente que el microsílice es una superpuzolana que se utiliza para hormigones muy especiales de alta resistencia y de muy larga durabilidad. Otros tipos de puzolana, hemos mencionado un poco ya, son las cenizas volantes, procedentes de la quema del carbón en centrales eléctricas, y hay muchas otras puzolanas derivadas de productos naturales, por ejemplo, la ceniza de cáscara de arroz, el cascote molido de ladrillo y residuos de otros productos agropecuarios son también puzolánicos en la medida en que tienen sílice en estado amorfo. ¿Ya? Se pueden tener interés en algunas ocasiones. Aquí en el instituto se han hecho algunas investigaciones con esto. Si a ustedes les interesa, pueden obtener más información. Luego está otra adición que se llama el filler calizo, que es un material inorgánico mineral de origen calizo. Fíjense que filler quiere decir rellenador de huecos. ¿Ya? Es una palabra en inglés que significa rellenador de huecos. Y es especialmente seleccionado para mejorar ciertas propiedades del cemento, como es la trabajabilidad y la retención de agua. Más adelante, cuando hablemos del agua de amasado y el agua de curado, ustedes le van a encontrar sentido a esto. Pero resulta que en las fábricas de cemento, cuando se muele la piedra caliza, recuerden que la piedra caliza es la materia prima principal que va a entrar al horno para fabricar el cemento. Entonces esa piedra caliza se muele y se obtiene un polvo de piedra caliza. Eso es el filler calizo. Ese polvo que está presente en todas las fábricas, entonces puede utilizarse como adición en cantidades pequeñas, porque permite reducir costos y aporta ciertos beneficios, sobre todo en cuanto a la trabajabilidad, de la que vamos a hablar mucho en el próximo video, y la retención de agua, que también tiene su importancia. ¿Sí? Entonces este filler, sin embargo, debe ser bien preparado y estudiado antes de su utilización para no ocasionar efectos negativos. Un efecto negativo, si es que se utiliza mucho filler calizo, puede ser la pérdida de resistencia. Entonces, para que eso no ocurra, debe introducirse en pequeñas cantidades y debe estudiarse además su utilización. Finalmente tenemos una otra adición, las escorias metalúrgicas. Se trata de subproductos industriales obtenidos a partir del procesamiento de diferentes tipos de minerales, ¿no? Un ejemplo muy común son las escorias de altos hornos que se obtienen en la industria siderúrgica, en la industria para la fabricación del acero, que no tenemos en nuestro país. En nuestro país tenemos escorias de la fundidora de Vinto, en Oruro, que son escorias del procesamiento de plomo, plata, zinc, los polimetalúrgicos que se llaman. Y esas escorias pueden utilizarse como adiciones, ¿no? Algunas de ellas, inclusive en el caso de las escorias de altos hornos, tienen ciertas propiedades cementantes intrínsecas, ¿no? Y por eso se utilizan. Por eso es que en muchas plantas siderúrgicas se pone una pequeña planta de cemento de escorias ahí, que se puede fabricar como un subproducto, porque esas escorias tienen esas propiedades. Escoria quiere decir más o menos desecho. Entonces, en el proceso de fabricación de metales, ¿no? Aparecen unos restos de las tierras que conforman los minerales, que son las materias primas, y esos restos se llaman escorias. Entonces se pueden usar como adiciones también. No es muy común hacerlo aquí, en otros países sí, sobre todo en el caso de las escorias de altos hornos, como hemos mencionado. Aquí se han hecho algunas investigaciones en nuestro instituto para utilizar las escorias de Vinto, y si a ustedes les interesa pueden tener más información sobre eso. No vamos a profundizar mucho más en eso porque sería un tema bastante amplio.